Y dice la escritura así: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una vez más, dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Recuerde que la palabra evangelio en el griego es una palabra que normalmente en el lenguaje coloquial o normal de las personas no se usa. Normalmente se conoce el significado de evangelio como buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación, buenas nuevas. Pero digamos que en el lenguaje normal de las personas, hablar de buenas nuevas, pues podría ser utilizado. Es decir, si decimos tú y yo buenas nuevas o buenas nuevas, eh, pues no necesariamente las personas que nos escuchan podrían entender que estamos hablando de la Biblia, podríamos estar hablando de Cristo o podríamos estar hablando de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Pero buenas noticias, cualquier persona en un sentido general lo podría hablar y lo podría decir, pero en el griego, esta palabra específicamente, la palabra que está siendo usada en el griego para declarar, para definir evangelio, que significa buenas noticias, no era utilizada por nadie excepto solo por aquellos que hablaban de las escrituras. ¿Por qué? Porque esta palabra evangelio no solo significa buenas noticias, sino significa tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas noticias que si las personas común y corriente, una persona común y corriente dijera esta palabra en el griego, sería tan bueno para ser verdad. Es decir, imagínate que alguien te está hablando de una buena noticia, pero te la dice de tal manera que tú al escuchar lo ves tan grandioso, lo ves tan imposible de poder disfrutarlo, de vivirlo, que dirías, pues es tan bueno para ser verdad. Y no me refiero a pensar o a tratar de identificar el significado con pensamientos humanos. Por ejemplo, si usted va a una tienda, a un supermercado y de repente sale una noticia de que todo lo que usted puede echar en su carrito en 5 minutos se lo van a vender a 1 peso, pues eso es algo difícil de creer. Pero más allá de que fuera cierto, pues, ¿qué tanto puede echar en un carrito y qué tanto le puede durar? O si usted quiere comprar una casa y sale una noticia de que los primeros 10 que lleguen a comprar una casa en cierto fraccionamiento se les va a condonar la mitad del enganche o no van a pagar enganche o les van a regalar un carro, pues es algo que normalmente no sucede y aunque usted podría decir, ay, es que no es tan sencillo creer que eso sea verdad, pero más allá de que fuera verdad, pues un carro, ok, que bueno que se pueda recibir un carro por comprar una casa, pero no nos hace más felices o no nos hace extraordinariamente felices por siempre. Quizá nos puede hacer más felices en el momento, pero no nos va a hacer más felices por siempre. Y así podríamos dar muchos ejemplos de la manera en la que las personas conciben cosas. Pero en el griego, cuando se hablaba de la palabra evangelio, las personas que decían buenas noticias estaban hablando de noticias de tal manera
que eran tan extraordinarias, tan gloriosas, tan maravillosas, si quisiéramos ponerle un adjetivo adicional, que las personas dirían, eso es tan bueno, que es tan bueno para ser verdad. Pero, ¿por qué el Señor Jesucristo permitió que se usara esta palabra? Porque la realidad no es que el Señor tuviera control del lenguaje, pero la esencia del significado es lo que el Señor Jesucristo, digamos que Él es el autor, Él es el que proveyó el significado de la esencia de las buenas noticias. En otras palabras, lo que tiene que ver con el Evangelio, con las buenas noticias, es acerca de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y que nosotros, no pudiendo justificarnos a nosotros mismos y siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, en nuestro lugar, para que nosotros no vayamos a una eternidad sin Dios, a una eternidad en el infierno, por causa de nuestros pecados o por causa de que estamos separados o destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo murió en nuestro lugar. Cristo fue el sustituto, como el cordero inmolado, que murió en nuestro lugar, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, y nosotros merecíamos la muerte, y Él, sin que nosotros lo mereciéramos, murió en la cruz por nosotros, pero resucitó, para que todo aquel que en Él cree pueda ser salvado, para que a través de la fe tú y yo podamos tener acceso no solo a la salvación, pero a todo lo que tiene que ver con la salvación en sí. ¿Y por qué digo no solo la salvación? Porque muchos piensan que la salvación es, por un lado, el perdón de nuestros pecados, pero otros también piensan que la salvación tiene que ver con tener una eternidad con Dios. Y muchos malinterpretan. Porque la salvación en su significado es restauración, es perdón, es salud, es restitución, es sanidad, es paz, es gozo, es bendición, es abundancia, es vida. Y el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que vino para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, Dios nos ha provisto con la salvación de su Hijo. Si tú y yo somos creyentes nacidos de nuevo, nos proveyó con el espíritu de su Hijo en nuestros corazones, nos proveyó con un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto es extraordinario, porque muchos que profesan el cristianismo, quizá muchos solo han asistido a alguna organización, han asistido a alguna congregación, han asistido a alguna iglesia, pero no conocen a Dios, no tienen intimidad, no tienen la revelación de quién es Jesucristo, de quién es el Padre y cuánto nos ama y qué fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que el creyente nacido de nuevo tiene que entender a través de la revelación de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a que nuestras mentes sean renovadas cuando nosotros ponemos la palabra de Dios delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, y que el Espíritu Santo nos revela la palabra para que la palabra de Dios renueve nuestros pensamientos y entonces nuestras vidas sean transformadas. No a vivir como lo mejor de las personas que viven en este mundo. En este mundo hay personas que viven con diferentes estándares. Hay personas que de acuerdo al juicio humano viven muy bien. Bueno, el Evangelio no son buenas noticias para vivir como las personas que viven muy bien. Nosotros conocemos en parte, no conocemos todo porque no conocemos a los más de 7.800 millones de personas que existen en este mundo. Pero conocemos a los famosos, de alguna manera tenemos algo de sentido respecto a los millonarios.
Pero lo que Cristo Jesús nos habla en sus buenas noticias es algo tan extraordinario que no se puede comparar. Aún lo más excelente de este mundo, digamos que está en este nivel, pero lo de Dios tiene que ver con el reino de los cielos en la tierra. Lo de Dios, que es en Cristo Jesús, tiene que ver con toda la abundancia de gracia que es en Cristo Jesús para vivirlo aquí en la tierra. Lo de Dios tiene que ver con lo mejor que Él preparó, que Cristo Jesús conquistó en el Calvario, para que tú puedas disfrutar, pero no está en este nivel humano, sino lo de Dios está tan alto, que no es posible que lo podamos comparar. A nivel horizontal, en este mundo las cosas se pueden comparar y podríamos decir que unas cosas son mejores que otras, pero las cosas que provienen de Dios son tan altas y tan gloriosas. Porque cuando el mundo en su mejor expresión hablan de salud, pero están limitados. Pero cuando Dios habla de salud en la salvación, porque en la salvación no solo tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, sino con la salud de nuestros cuerpos. Habla de aprender a tomar el poder de Dios para ser sanados, aquellos que pudieran estar enfermos en Cristo, es decir, que sean creyentes y que pudieran estar enfermos, pero aprender a vivir en lo mejor de Dios para que la enfermedad no se acerque a tu vida, para que tú vivas de una manera fortalecida, para que tú aprendas a vivir a través de la palabra confiando en el Señor, en la protección de Dios, en el entendido de que la palabra trae sanidad. La palabra produce vida, el Espíritu Santo produce vida, el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos, el Espíritu Santo y la palabra renuevan, restituyen nuestra alma. Nuestro espíritu es perfecto porque fue creado en la justicia y santidad de la verdad, dice la Escritura. Así es que cuando hablamos de la salud, hablamos de lo que Cristo conquistó por nosotros en el Calvario. Dice la Escritura, por sus heridas ya hemos sido curados. Todo creyente nacido de nuevo está en una posición de salud. No estamos buscando o tratando de hacer algo para obtener la salud. La salud es parte ya de nuestra esencia, de lo que Cristo Jesús nos concedió por gracia, porque Él lo conquistó en el Calvario. Así es que solo hay que aprender a través de la Escritura cómo liberar esa protección y ese poder de Dios y la salud de Dios para que podamos vivir en plena vida, en abundancia y en salud, en bienestar. Porque mientras los hombres en este nivel, en el nivel humano, están haciendo ejercicio y están haciendo tantas cosas para adquirir bienestar y salud, y no estoy diciendo que no hagamos ejercicio y que no comamos bien, pero nuestra salud está garantizada por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y ya nos concedió por gracia, en lo más alto que Él tiene, que no es comparable con las limitaciones de los hombres. Las cosas de Dios, para el hombre natural, para el que no conoce a Dios, son locura, porque el perdón que nos ha sido dado, que podemos entrar a esta gracia de bendición de todo lo que ya nos fue dado de parte de nuestro Dios en Cristo. Lo podemos hacer a través de la fe. La fe es la que toma todas las bendiciones. No solo podemos tomar del perdón de Dios para vivir libres de condenación y libres de culpa, sino que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder del pecado y del poder de la muerte. No solo el Señor nos provee todo lo necesario, dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, para la vida y la piedad, preciosas y maravillosas promesas para que tú y yo disfrutemos de la naturaleza divina, porque el reino de Dios mora en nosotros, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ya lo hemos dicho, somos seres espirituales unidos con Dios. El hombre, el creyente nacido de nuevo, es un ser espiritual que tiene una unidad perfecta con el Espíritu de Cristo. Como Jesús es, así somos nosotros en nuestro espíritu. Y Dios nos ha concedido y nos ha bendecido con toda bendición
por gracia, por regalo, sin que nosotros lo merezcamos, pero por la fe nos apropiamos, podemos disfrutarlo para que nuestras vidas, nuestra alma y nuestras acciones y nuestro cuerpo manifiesten la gloria de Jesucristo. Así es que cuando hablamos del evangelio, hablamos de esta gloriosa bendición que nos ha sido dada. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo de estas cosas, porque el apóstol Pablo venía de un ambiente religioso. El apóstol Pablo era judío y era estrictamente religioso. Inclusive persiguió a la iglesia, a los cristianos. Pero el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con él. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Por cierto, que déjame decirte que tú y yo no somos los que buscamos a Dios. Dios es el que nos busca, el que nos atrae hacia Él. Lo único que nosotros hacemos es consentir. Tú y yo somos como la oveja perdida, que el pastor fue a buscarla porque se había ido del redil. Y cuando el pastor llega a buscar la oveja perdida, no le pregunta a la oveja, no persigue a la oveja, pero hay algo muy tremendo porque el pastor se inclina, digamos, a tomar a la oveja en sus manos, en sus brazos, y la oveja consiente en que el pastor lo haga. Así es tu vida y mi vida. Jesús, Dios mismo, nos atrajo a sí mismo por la fe. La fe es de Jesús, no es nuestra fe. Y lo único que nosotros hicimos fue consentir. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura que Él murió. Pero cuando nosotros entendimos que necesitábamos un Salvador, es porque el Espíritu Santo ya nos estaba convenciendo acerca de Jesús. Y cuando venimos a conocer a Cristo, es porque Cristo estaba tomándonos en sus brazos y nosotros consentimos que Él lo hiciera. Así es que si hubo una gran y gloriosa bendición con lo que Cristo hizo, y con lo que Cristo es ahora en nosotros, y con lo que Cristo ha preparado para ti, para mí, y nos ha concedido por gracia, entonces vivamos de esa manera en la gloriosa y maravillosa manifestación del Evangelio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo de estas cosas. Si tú empiezas a hablar del Evangelio en el sentido de lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Cristo se hizo hombre, cómo murió en la cruz, cómo resucitó el tercer día, cómo nos justificó a través de su resurrección y cómo nos entregó Dios con Cristo todas las cosas, de su amor, de su bendición. Inclusive en este mundo se hacen las finanzas de una manera, la manera de Dios es otra. Y si tú hablas en este mundo acerca de las cosas del evangelio, del perdón, del amor, de la salud, de las finanzas y cómo Dios nos dio el poder de hacer el dinero, el poder de hacer las riquezas, no para ser egoístas, sino para bendecir a muchos en el reino, para que el reino pueda abrirse camino. Recuerda que el reino por sí solo no puede penetrar si tú no lo llevas. Tú eres un enviado de Dios, tienes un propósito, tienes una razón de ser. Cada creyente tiene una razón de ser. Predicar el evangelio. Que la manifestación de la gloria de Jesucristo esté en tu vida y que en medio de la adversidad, de las tinieblas, tú seas luz. Recuerda que las tinieblas es la ausencia de luz. ¿Y por qué hay tinieblas en este mundo? Porque los creyentes están ausentes. Pero gracias al Señor que hay personas como tú y como yo que estamos creyendo y estamos creyendo que hay un avivamiento, y aunque haya mucha apostasía y muchas personas que han renegado la fe en los últimos meses o en los últimos años, los que participamos de la misma fe estamos siendo, si perseveramos en el Señor, estamos siendo sostenidos y animados y necesitamos ejercitarnos en la fe para que en las tinieblas
la luz de Cristo que mora en nosotros, que está en nosotros, empiece a abrir camino. Y en el caso de las finanzas, el dinero tiene poder para hacer muchas cosas. No amamos el dinero, amamos al Señor y el Señor nos da el poder de hacer riquezas para hacer muchas cosas a favor del Evangelio. El dinero y las finanzas son un medio. El fin es predicar el Evangelio, es manifestar la gloria de Jesús. Así es que el apóstol Pablo hablaba de estas cosas que quizá los judíos se quedaban asombrados y los nuevos creyentes no comprendían del todo, pero el apóstol Pablo afirmó y enfatizó, este es el Evangelio. Cuando hablaba esa palabra el apóstol Pablo, digamos que cuando se leía en el lenguaje, en el griego, ellos quedaban anonadados, sorprendidos de todo lo que significaba esta palabra. Cuando tú empiezas a leer la palabra y el Espíritu Santo empieza a revelarte la palabra y empiezas a conocer a Jesús, su obra terminada, completa y perfecta, el amor de Dios para ti, y no solo lo conoces racionalmente, pero empiezas a experimentar el amor de Dios y empiezas a conocer lo que Dios te concedió por gracia en Cristo Jesús, tu manera de pensar empieza a cambiar completamente y tu vida empieza a ser transformada. Empieza a fluir el amor en ti, el perdón en ti, el temor se va, la duda se va, empiezas a ser diligente para amar la palabra y permitir que ella empiece a dominar tu vida, empiezas a poner las cosas en el espíritu porque empieza a convertirse el evangelio en algo tan glorioso y maravilloso. Por eso mi oración es que el Señor nos revele más y más acerca del evangelio, que revele tu vida, que revele a ti, a tu vida, la gloriosa, maravillosa manifestación del evangelio. Que tú puedas entender día con día y que puedas sembrar su palabra en tu corazón para que empiece a producir mucho fruto. Dice el versículo 17, porque en el evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. En el evangelio, una de las manifestaciones gloriosas es la revelación de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no solo tiene que ver con hacer lo correcto. Déjame decirte que aunque tú y yo intentamos o intentáramos hacer lo correcto, nunca por nuestras propias fuerzas, nunca por nuestros propios méritos podríamos llegar a hacer lo correcto para agradar a Dios. Porque no es posible que el hombre pueda hacer lo correcto y que Dios se agrade. Porque el hombre está destituido de Dios, el hombre separado de Dios nada puede hacer. Pero aquí el Señor no está hablando de la justicia de Dios para como un juez para hacernos justicia y pagarle a los malos que nos han hecho mal, juzgarlos. No, está hablando acerca de que el hombre es pecador y que por la fe de Jesús, por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, que está manifestada en el Evangelio. Déjame decirte que el Evangelio es Jesús mismo. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo son las gloriosas y maravillosas buenas noticias. Desafortunadamente, en las iglesias, en las congregaciones hoy en día, se canta, se alaba al Señor, se lee la palabra, se escucha, pero no se tiene la revelación de la gloria de la persona divina de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de la justicia que Cristo Jesús conquistó para ti y para mí. Porque Cristo Jesús fue perfecto en todo. Él no hizo pecado, en Él no se halló pecado.
Él no conoció pecado y fue perfecto delante de Dios. Él, el Señor Jesucristo, nació en la época de la ley de Moisés y Él cumplió a la perfección la ley de Moisés. Y dice la Escritura que aquel que rompía en un punto la ley, en uno de sus puntos, en una de sus reglas, rompía toda la ley, es decir, la quebrantaba. Y aquel que quebrantaba la ley tenía que recibir su paga. Y la paga del pecado es la muerte. Aunque vamos a hablar de esto un poco más adelante, en el capítulo quizá 3 de Romanos, 4, 5, 6, pero la ley fue dada al pueblo de Israel, un estándar tan alto para que el pueblo de Israel se diera cuenta que no podían cumplir, no podían agradar a Dios y que ellos se consideraran inútiles a la ley para poder cumplirla, que ellos se consideraran incapaces para que entonces dijeran, soy incapaz, entonces necesito que alguien me ayude. Y entonces ahí dice la Escritura que la ley fue como un tutor para llevar al pueblo hasta que Jesucristo nació y hasta que Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Así es que la justicia de Dios tiene que ver con la obra perfecta de Jesús. Porque Él, sin merecer ninguna paga, porque en Él no había pecado, Él pagó por ti, por mí, porque nosotros sí había pecado. En todos los hombres había pecado, lo estaremos viendo más adelante. Todo hombre nacido de mujer nace separado de Dios en pecado. Y entonces Jesucristo nos otorga su justicia. Así es que la justicia de Dios para nosotros tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz y con su vida perfecta. De tal manera que Jesús, siendo perfecto y habiendo completado la ley, era merecedor a toda la bendición descrita en la ley. Usted lo puede encontrar en Deuteronomio 28. Y entonces Jesús conquistó toda la bendición como hombre. Aunque Jesús era 100% Dios, 100% hombre, conquistó toda la bendición como hombre y pagó en la cruz. No debiendo ir a la cruz, Él fue a la cruz en tu lugar y en mi lugar. Para que ahora, Él, llevando nuestras injusticias y nuestros pecados en su cuerpo, tú y yo por la fe podamos disfrutar de su justicia. Y su justicia tiene que ver con nuestra correcta relación con Dios. Te voy a poner dos ejemplos en dos pequeñas historias para poder entender la justicia de Dios, que tiene que ver con la gracia y la justicia son parte del regalo del Evangelio. Recuerda, todo esto no lo podemos hacer nuestro si no es a través de la fe, y la fe es de Jesús. Así es que Jesús es el que nos atrae. Jesús llama a cada persona en este mundo. Jesús nos atrae. Hay quienes hemos dicho que sí, hay quienes han rechazado. Hay quienes hemos consentido ser abrazados por la palabra de Dios, por el amor del Padre en Cristo Jesús. Hay quienes han rechazado. Pero una historia tiene que ver con un hombre que murió y fue al cielo. Y en el cielo encuentra unas puertas cerradas, es decir, para entrar al cielo se tenían que abrir esas puertas, y en un lado de las puertas estaba un mostrador y había un ángel. Y entonces este hombre dice, bueno, ¿en dónde estoy? Y el ángel le dice, bueno, estás en el cielo. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar? Y dice, bueno, tienes que contestar un cuestionario. Y para que tú puedas tener derecho a entrar en el cielo, tienes que sacar 100 puntos de este cuestionario. Y entonces el hombre aquel dijo, no hay ningún problema, dame las preguntas, voy a sacar más de 100 puntos. Y entonces le empezó a hacer preguntas, y la primera de ellas fue, ¿en tu vida en el mundo amaste a Dios?
Y el hombre aquel contestó, claro, con todo mi corazón, siempre amé a Dios en todos los días de mi vida, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Entonces le dice el ángel, muy bien, tienes un punto. ¿Amaste a tu esposa? No, yo me viví por mi esposa, di mi vida por ella, siempre estaba al pendiente de ella, la amé toda mi vida, todos los días que estuve casado. Perfecto, tienes punto 25 puntos. ¿Amaste a tu prójimo? No, yo siempre hacía el bien, yo ayudaba a todas las personas. Tienes punto 50 puntos. ¿Amaste a tus hijos? ¿Ayudaste a tus hijos? No, yo era el mejor padre. Tienes punto 15 puntos. ¿Y cómo eras con tus diezmos y tus ofrendas? No, siempre daba mi diezmo y daba el doble de ofrenda y siempre ayudé y fui muy generoso. Tienes punto 1 puntos. Y para ya no hacer el cuento tan largo, llevaba el señor más de 100 preguntas y apenas llevaba como 5 puntos. Es decir, ya le habían hecho más de 100 preguntas y solo había subido a 5 o a 6 puntos. Y necesitaba 100 para entrar al cielo. Y entonces se dio por vencido y dijo, no puedo más, Señor, ten misericordia de mí. Y entonces las puertas se abrieron y lo dejaron entrar. Esta es una historia, digamos que no es cierta en el sentido literario, literal, pero nos puede mostrar cómo cuando las personas quieren lograr las cosas delante de Dios por sí mismas, no es posible hacerlo. Solo se puede por gracia. Y la gracia es un regalo, la gracia de Cristo, de lo que Jesús hizo por nosotros, la gracia de poder recibir el favor de Dios, el apoyo divino, la ayuda divina, la bendición divina, la transformación en nuestras vidas, que podamos leer la palabra y que la podamos entender, que ella nos pueda renovar nuestras mentes y transformarnos y que podamos cambiar, que nos pueda ser dado el Espíritu de Cristo y que siempre esté con nosotros y que a través de la fe podamos tomar toda bendición. Esta maravillosa y preciosa gracia solo tenemos acceso a ella a través de la fe y no se puede ganar con dinero, no se puede merecer por logros, no es por obras. La gracia es un favor inmerecido de Dios. Así es que lo que el hombre tiene que entender es que no podemos agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. No podemos agradar a Dios queriendo intentarlo y cumplir, sino que dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos la sintonía de la fe, necesitamos responder. Recuerda, la fe no es algo que mueva a Dios, sino la fe es responder positivamente a lo que Dios ya hizo por ti y por mí, porque Dios ya se movió a tu favor en Cristo Jesús. Así es que la fe es tú y yo responder positivamente a lo que Dios ya hizo por ti y por mí, por gracia. Bien, y la otra historia tiene que ver con que un hombre fue llevado a juicio y delante de el gran juez se le preguntó a este hombre, ¿eres culpable o inocente? Y delante de él se habían puesto todas las evidencias de su culpabilidad. Así es que no había manera de que él pudiera decir que era inocente. Y entonces aquel hombre dijo, soy culpable. Y entonces el juez tomó su cetro, el elemento con el que dicta la condena, y la condena fue la muerte. Pero en el momento en el que la condena fue declarada, en el mismo lugar del juicio se presenta alguien. Y ese alguien dice, juez, yo pago la condena de este hombre en su lugar. El juez acepta el pago de esta otra persona. Y entonces declaran inocente a la persona que estaba siendo enjuiciada.
Así estábamos tú y yo, declarados culpables y la paga de nuestra culpabilidad era la muerte. Pero Cristo apareció en escena y murió, se ofreció a sí mismo y Dios el Padre aceptó que Jesús fuera el Cordero de Gloria. Y la justicia de Dios quedó satisfecha con la muerte de Jesús en la cruz, siendo perfecto, siendo inmolado y sin pecado, muriendo por ti y por mí. Pero no podemos recibir esta gran bendición, aunque Cristo pagó por el perdón de todos los pecados del mundo. Él pagó por los pecados de todo el mundo en la cruz, pero no podemos recibir esta bendición si no es a través de creer. Necesitamos creer en Jesús y recibir a Jesús y recibir su obra terminada, completa y perfecta. No rechazar a Jesús, sino recibir a Jesús. Esto es el Evangelio, la extraordinaria manifestación de la obra terminada, completa y perfecta. Pero Jesús resucitó. Y dice la palabra que Dios no solo nos dio a Jesús, sino con Él todas las cosas. Y el Evangelio nos revela la justicia de Dios, en donde tú y yo somos introducidos no solo a la inocencia. Ya nadie nos puede juzgar acerca de ningún pecado, sino que Dios nos habilitó y nos hizo hijos y nos concedió con Cristo todas las cosas para que vivamos en lo mejor de Dios. Y no me refiero a los sueños de este mundo. En el Salmo 37 dice la Escritura que muchos utilizan esta versión que dice que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Y cuando alguien completa una carrera, cuando alguien tiene algún logro, cuando alguien cumple años, muchos creyentes le dicen que Dios conceda los deseos de tu corazón. Pero Dios no concede los deseos de nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso. Porque el corazón del hombre tiende al mal. Pero lo que Dios sí concede son sus deseos puestos en nuestro corazón, y entonces Dios manifiesta en este mundo esos deseos. En otras palabras, el Salmo 37 dice: confía en el Señor, deleítate en el Señor y confía en Él. Deleítate en el Señor y confía en Él. Deleitarse en el Señor no es ir a saltar y a brincar. Deleitarse en el Señor no es levantar las manos y aplaudir. Deleitarse en el Señor no es tocar la guitarra y cantar. Y aunque cantar, saltar, aplaudir, levantar las manos, tocar la guitarra, tocar un instrumento o simplemente dar gracias son parte de un corazón lleno de gratitud hacia el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero deleitarse en el Señor es deleitarse en su palabra. Es conocerlo a Él y deleitarte por conocerlo a Él. Es conocer sus pensamientos que están descritos en la palabra. Pero ¿cómo es que Dios puede conceder a secas nuestros sueños y deseos separados de Él si el mismo Señor dice que sus pensamientos son tan altos comparados con los nuestros? Bueno, no se pueden comparar, pero en ese contraste, Él dice: mis pensamientos son tan altos como el cielo de la tierra. Así son los pensamientos del hombre, están en la tierra. Están dirigidos al mal. El corazón del hombre es engañoso, pero los pensamientos de Dios son tan altos, tan gloriosos. Así es que la voluntad de Dios está implícita en su palabra, y cuando tú te gozas en el Señor, cuando tú te alegras en el Señor, cuando tú confías en Él y empiezas a conocerle a través de su palabra, entonces tú empiezas a poner, bueno, el Espíritu Santo empieza a poner los deseos de Dios en tu mente y en tu corazón. Mira, vamos a leerlo para que no haya duda.
y tú si quieres ahí apúntalo, es el Salmo 37. Dice la escritura en el versículo, dice el 4, pon asimismo tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Espérame, dice, mira cómo dice, espera en el Señor, espera. Dice, espera en el Señor y haz bien, y vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia, en mi Biblia dice tu delicia, en otras Biblias dice tu confianza, en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón, dice el versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, espera en Él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Y no es tu justicia en tus propias obras, sino es cuando tú confías en el Señor, cuando tú te deleitas en el Señor, y esto es en su palabra. Y empiezas a tener la revelación del amor de Dios, de la persona divina de Jesús, de su obra terminada, completa y perfecta. Entonces Dios empieza a poner sus pensamientos, sus sueños en tu mente y en su corazón. Los que son tan altos como el cielo a la tierra, esos empiezan a ponerse en tu mente y en tu corazón. La palabra nos revela los pensamientos, y entonces la paz de Dios, el amor de Dios, la gloria de Jesús que mora en nuestro espíritu ya, porque tenemos el espíritu de Cristo en nosotros, empieza a manifestarse, renovando y transformando, renovando nuestras mentes, nuestros pensamientos, y transformando nuestra alma, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, vivificando nuestro cuerpo, el espíritu y la palabra, y viviendo en lo mejor de Dios. Así es que cuando hablamos de estas cosas, la justicia de Dios que es en Cristo Jesús empieza a manifestarse en su vida cuando tú sabes que tienes acceso a todo lo que Dios nos concedió por gracia a través de la fe. Dice Romanos capítulo 5 que justificados pues para con Dios en Cristo Jesús, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, Dios ya no está ahí condenándonos y haciendo juicio. De hecho, la Escritura dice que Dios nos apartará del juicio que vendrá en los días del fin, en los días finales sobre toda la humanidad. A los creyentes nacidos de nuevo, a los que han sido hechos hijos, Dios no nos librará del juicio, porque el juicio Cristo Jesús ya lo sufrió en tu lugar. El juicio que merecíamos por causa de que la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Estábamos en deuda. Entonces ahora somos perfectamente inocentes. Nadie nos puede juzgar porque Cristo Jesús pagó por nosotros y Dios fue el que nos justificó. Y ahora cuando hablamos de la justicia de Dios, como dice el versículo 17, que la justicia de Dios se revela en el Evangelio por medio de fe y a través de la fe y para fe. Es decir, solo a través de la fe, por fe y para fe, porque el versículo dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, lo que está enseñándonos la palabra es que cuando entendemos que estamos en una posición de justicia por causa de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en la cruz del Calvario, entonces tenemos entrada por gracia, a través de la fe, a tener una permanencia en una relación perfecta con Dios. Y si tenemos una relación perfecta con Dios, acceso a todo lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, como lo dice segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante, lo puedes leer en tu casa, como lo dice Filemón 1:6, como lo declara la Escritura en las cartas de Pablo, aún en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan. La Biblia nos enseña en Hebreos que el nuevo pacto en el que tú y yo estamos en Cristo Jesús está fundado sobre mejores promesas que el antiguo pacto. El antiguo pacto
El pacto anterior es el pacto de Dios con Moisés, en donde fue introducida la ley para que el hombre entendiera que era incapaz y que el hombre decidiera sentirse inútil, incapaz de cumplir la ley para clamar, solicitar ayuda, clamar por un Salvador. El nuevo pacto en Cristo Jesús es el Salvador que murió en la cruz, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que te fue a buscar a ti y a mí para salvarnos, no por obras, sino a través de la fe, solo por su maravillosa y preciosa gracia. Como dice Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta bendición es por gracia, no la podemos merecer, no la podemos comprar, no la podemos ganar por obras, sino solo podemos apropiarnos de esta bendición del perdón, de la salud, del bienestar, de la libertad, de la aceptación, de la gloria, del poder de hacer las riquezas, de participar de su nombre, de su llamamiento, de su esperanza, de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, de ser sus hijos a través de la fe. Y la fe es un regalo de Dios. La gracia, la fe, la salvación, el evangelio es un regalo de Dios. Amén. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús por tan abundante gracia y por el regalo de tu justicia. Gracias, Padre, por tu justicia que nos has regalado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Señor, por las tan buenas nuevas, tan buenas noticias que para el mundo difícilmente podrían creer que son verdad, pero tú nos has revelado y nos estás revelando la extraordinaria gloria del Evangelio que es en Cristo Jesús, y nosotros hemos creído, Señor, y nosotros vivimos en el Evangelio de nuestro Señor amado Jesucristo, y en el Evangelio la justicia que nos ha sido dada se revela por fe y para fe. Gracias, Señor, por tu abundancia de gracia, por tu justicia. Gracias por la fe que nos has concedido, la medida de fe para apropiarnos de todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.